Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a hacer unas construcciones que tengan que ver con las operaciones con vectores, ¿sí? Y lo vamos a analizar desde el punto de vista de la gráfica y la vista algebraica para ver cómo se hacen esos vectores. Yo vamos a ir a la herramienta vector. Vamos a ir a la herramienta vector y vamos a marcar dos puntos. Uno que sea 0, 0. Y lo vamos a poner en 1, 2, por ejemplo. Cero, 0 y 1, 2. ¿Está eso? Sí, marcan los dos puntos. Ya dibujaron el vector, les va a aparecer como vector U. Después, escriban en la barra de entrada, pongan B corta, que va a ser otro vector, igual a K por U. K por la U minúscula. K por U, sí. La U minúscula. O sea, para el mismo vector que recién. Ahí no sé si van a notar alguna diferencia. Bueno, les va a preguntar si quieren deslizadores, pongan que sí. ¿Les funcionó eso? Bueno, no sé si tienen ahí el deslizador. Pueden jugar con el deslizador. Si le aumentan el valor de K, si aumentan el valor de K, van a ver que el vector B como que se estira. Si K es igual a 1, fíjense que los vectores son los mismos. U y B son lo mismo. Lo que estamos haciendo es eso de multiplicar un vector por un escalar.
capaz que lo ven. Yo lo que quiero mostrarles es qué efecto tiene eso. Lo que no hemos puesto ahí es para sacar el módulo del vector, la longitud. ¿Sí? A ver si hay, veamos si hay módulo. Bueno, están U y B entonces, y están jugando con el vector K. Yo lo que quiero mostrarles es que el vector B tiene la misma dirección que el vector U. ¿Estamos de acuerdo? Es como que están sobre la misma recta. Que tengan la misma dirección quiere decir que están sobre la misma recta. ¿Sí? Ahora, prueben de darle, por ejemplo, a valores de K negativos. Fíjense, miren lo que pasa con el vector B. Si bien tiene la misma dirección, tiene sentido opuesto, ¿no? Eso es para que relacionen con lo que ustedes estuvieron viendo ya de lo de vectores. O sea que multiplicar un vector por un coeficiente negativo, lo que hace es, le invierte el sentido. Le invierte el sentido. Conserva la dirección, ¿sí? Pero tiene sentido opuesto, o sea, la flechita apunta para otro lado. ¿Sí? Y después, ¿qué otra cosita más les quería mostrar? Bueno, ya vamos a ver. Si el valor de K es mayor que 1, en valor absoluto es mayor que 1, la longitud es como que B está estirado con respecto a U. O sea, es un factor de elongación, digamos, del vector. Es como que lo alarga. ¿Vamos? En cambio, si el valor de K es menor a 1, por ejemplo 0,5, es un factor de compresión. A ver, yo voy a apagar U para que ustedes vean. Miren el vector B. ¿Ven? Cuando K es mayor a 1, el vector se estira con respecto a su longitud original, que es cuando K es igual a 1. Y cuando el valor de K es menor a 1, o sea, entre 0 y 1, se comprime. ¿Sí? Se achica el vector. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Otra cosa. Eso es lo que les quería mostrar en cuanto a que si el valor de K, en valor absoluto, es mayor a 1, el vector se estira con respecto al vector original antes de multiplicar. Y si está entre 0 y 1, el vector se comprime. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya también lo otro que vimos es, si K es negativo, el sentido del vector cambia. Se invierte, exactamente, cambia. Perfecto. Después, otra cosa. Por ejemplo, miren, para que vean cómo se calcula el producto de un vector por un escalar. Ya vimos geométricamente qué es lo que pasa. Ahora, ¿cómo se calcula el resultado de la operación? Es a cada componente del vector U se lo multiplica por el escalar. Por ejemplo, en este caso, si 2. Entonces, 1 por 2
me da 2. Y 2 por 2 me da 4. ¿Ven? Me da cómo se calculan las componentes del vector resultado. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo acá lo movemos a 3, bueno, si lo movemos a 2, también no necesariamente tiene que ser entero, puede ser 2,5, ¿ven? 2,5. Entonces, ¿qué es? 2,5 por 1, 2,5. 2,5 por 2, 5. Entonces ahí están las componentes del vector resultado. ¿Sí? Lo volvamos a... Ahora, fíjense que si yo muevo el vector U, lo muevo a 4, 3, por ejemplo, el vector B ahora copia la dirección de U. ¿Sí? Se podemos mover y ahora estiramos, contraemos o cambiamos sentido según el valor de K. K es ese escalar, ese número real que multiplica a un vector. ¿Y cómo se multiplica un vector por un escalar? Multiplicando cada una de las componentes del vector por ese escalar. Bueno, ¿cómo se calcula el módulo acá del vector? Van a tener que ir en la barra de entrada y poner longitud. Longitud, y le aparece uno que dice entre paréntesis objeto. Longitud, objeto. Eso sería para calcular el módulo del vector. Sería la fórmula, digamos, o la función que tiene GeoGebra para calcular el módulo del vector. ¿Sí? Entonces pueden poner longitud U y otro que puede ser longitud B para ver las longitudes de los vectores. Entre paréntesis tienen que poner U, un minúsculo. Longitud, voy a poner U. Longitud U y después longitud B corta. Longitud U en... ¿Está? Yo al vector U lo puse en 4, 3 y ahí la longitud me da 5, es una terna pitagórica. ¿Sí? Y después puse el valor de K lo puse en 2. Entonces el vector B se estiró al doble de su longitud. O sea, tiene el doble de longitud que B. ¿Sí? Por eso fíjense que la longitud de B me da 10. La longitud de A me da 5. La longitud de B me da 10. ¿Por qué? Porque K es igual a 2. ¿Sí? Bueno, pero si ustedes lo ponen, por ejemplo,
en K igual a 0,5, van a ver que el vector B mide la mitad de lo que mide U. Si U mide 5 de longitud, ahora el vector B, al estar multiplicado por un escalar de 0,5, o sea, un medio, reduce a la mitad la longitud del vector. Y ahí tenemos entonces cómo se modifica la longitud y el sentido del vector. O sea, el producto escalar, el producto de un vector por un escalar, que es la operación que estuvimos haciendo, modifica la longitud del vector, puede modificar la longitud del vector y puede modificar el sentido del vector. O sea, para dónde apunta la flecha. Lo que no puede modificar es la dirección. La dirección la copia del vector, la copia del vector U en este caso, que es con el cual está relacionado. ¿Sí? O sea, modifica la longitud o el módulo y el sentido. ¿Estamos? Bueno, eso sería una forma de explicar gráficamente lo que es el producto escalar de un vector y hablar de lo que es la dirección y el sentido de un vector. ¿Sí? Bueno, vamos a poner archivo, guardar. Poner este es 18, para darme cuenta. Esto es producto escalar por un vector. Producto escalar por un vector. Minutitos que quedan, vamos a hacer otra construcción para ver, por ejemplo, la suma de vectores. ¿Sí? ¿Se animan a que veamos eso? Archivo, nuevo, la suma de vectores se hace de la siguiente manera. Miren, vamos a ir a vector. Esto tiene que ver con el método de paralelogramo y todo lo demás que van a ver. Pero miren cómo se hace en GeoGebra. Marcan en 0, 0, marcan después, qué sé yo, en 2, 3. Y ahora vamos a dibujar otro vector. Creo que sigue ahí. Y la suma se hace así. Ahora se grafica otro vector desde el punto donde terminó el vector U. Ahí empieza el siguiente vector que se suma. ¿Estamos? Y después van a hacer un vector que vaya desde A hasta C. Ese es el vector suma. Ese es el vector suma.
Bueno, ahora vamos acá a elige nuevo. La suma de vectores, ven que tengo el vector U, tengo el vector B y tengo el vector W, que es la suma, es el resultado de la suma. ¿Cómo se suman estos? Se suman las primeras componentes de los vectores y eso da la primera componente del vector suma. Entonces da 2 más 3, le da 5. Y las segundas componentes se suman entre ellas, 3 y 1, y da 4. O sea, y ahora podemos modificar, por ejemplo, podemos modificarlo a U, podría modificar U yo, en este caso, bueno, el resultado no cambia, pero ¿qué es? 1 más 4, 5. 4 más 0, 4. El resultado. Ahora, si modifico, por ejemplo, bueno, lo pongo ahí. Si modificamos B, lo que pasa es que ahí al modificar U también estamos modificando B. ¿Sí? En este caso se están modificando los dos. Por eso la suma da siempre constante. Pero si modifico B, por ejemplo, modifico el segundo, nos queda, puede ser así también. Puede ser así, ¿ves? Entonces, la suma de vectores, ¿cómo se hace gráficamente? Se van concatenando los vectores que se van a sumar. Se van encadenando, o sea, donde termina un vector, comienza el otro. Y el vector resultante, el vector resultado, digamos, es el que une el primer punto del primer vector con el último punto del último vector. Claro, sí, exacto. Y analíticamente lo que les quería mostrar era esto, se van sumando las componentes correspondientes. Y así se calcula, tienen de las dos formas, digamos, el método gráfico y el método analítico de cómo se suman vectores. ¿Sí? Eh, podríamos haber hecho, bueno, ahora vamos a hacer, podemos hacer la otra operación, que bueno, esto lo vamos a poner archivo, guardar como, 18b, esto es suma de vectores. Archivo nuevo. Y vamos a ver lo que se denomina la combinación lineal de vectores, que sería combinar las dos operaciones que hicimos recién, que sería la de multiplicar un vector por un escalar y la de sumar vectores. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner, esto va a ser más difícil de graficar. Vamos a hacer que cambie uno solo de los vectores. Al otro por ahí lo podemos, miren,
¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer así. Eh, bueno, vamos con la herramienta vector. Después lo vamos a apagar. Vector, vamos a hacer así. 1, 2. Hagamos lo que hicimos hace rato. Después hicimos un vector B que era igual a K por U. K por U. Crea deslizadores para K, sí. Lo vamos a apagar al vector B. Perdón, al vector U. Y ahí vamos a hacer un vector o otro vector. A ver. No, bueno, este se va a complicar un poquito. Este se va a complicar. Vamos a buscar una forma más sencilla de hacer, para hacer la combinación lineal de vectores. A ver, ya sé lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer analíticamente. A ver, pongamos un vector U, y ahí a continuación un vector B. ¿Sí? Ahí hicimos, bueno, nosotros sabemos que la diagonal, esto sería la diagonal del paralelogramo, sería el vector W. Pero nosotros ahora vamos a poner que W es igual a K por, o H por U, H por U más K por B. H por U más K por B. Y eso es lo que se conoce como la combinación lineal de vectores. La combinación lineal de vectores. ¿Qué es la combinación lineal de vectores? Es un vector multiplicado previamente por un escalar y luego sumado con otro vector. O sea que ahí se puede jugar con esto de modificar la longitud del vector, las direcciones de los vectores y después sumarlos. ¿Sí? Veamos si esto resulta. ¿Crea deslizadores para H y para K? Sí. Ahí está. Y ahí lo dibujó al vector W. Fíjense que si multiplica... Ahora,
Bueno, ahí faltaría pulirlo un poquito más. Bueno, con H1 sale la suma de los vectores. Sale la suma de los vectores. Ahora lo que estaría faltando bueno, y ahí está planteada la combinación lineal de vectores. Por ahí gráficamente no se la, o sea, no estamos viendo cómo crecen U y B, pero sí estamos viendo cómo cambia el vector resultante. ¿Sí? Por ejemplo, si a H lo pongo en 2, ¿qué hay que hacer? Al vector U se lo multiplica por 2, entonces quedaría 2, 4, ¿sí? 2, 4, y eso se suma con el vector B que es 2, 0. Entonces 2, 4 más 2, 0 queda 4, 4. ¿Sí? Se suman los vectores. Pero ¿qué estamos haciendo acá? Previamente estamos jugando con multiplicar a U por 2, o sea, estamos multiplicando a U por 2, a B por 3, y ahí lo que estamos viendo es el resultado de esa operación que sería el vector W. ¿Sí? O sea, se estiran los vectores U y B y luego se suman entre ellos y ya la suma da más grande, da un vector de mayor longitud. ¿Sí? Bueno, eso es lo último que vamos a ver por hoy. Esto se llama 18C y esto es combinación lineal de vectores. Bien, bueno.